¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes en su programa Alerta Ecuador. Como siempre, le agradecemos con un abrazo bien fuerte a todos nuestros seguidores. Hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, escritor, investigador, historiador y periodista de toda la vida. También nos acompaña nuestra compañera Fátima Castro. Sí. Un saludo a nuestros seguidores, Fátima. Así es. Buenas tardes, amigos de Alerta Ecuador, aquí en este su canal favorito, el canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Y también tenemos que agradecer la retransmisión de Coral Noticias en New York, y también tenemos que agradecer también a Gloria Visión, que nos retransmiten día a día. Muchas gracias. Y un saludo para Alfredo Llerena, director de Gloria Visión, que siempre nos enlaza con el canal de la Unión Nacional de Periodistas de Guayas, y hacemos una cobertura más amplia para llevar a ustedes, amigos, las incidencias que ocurren en el país y también en el Ecuador. Nosotros, aquí los ecuatorianos, con toda esta situación que estamos viviendo, más que nada la inseguridad, debemos estar en alerta toda la vida. Por eso hemos invitado también al licenciado Juan. Él es un escritor e historiador. Y además de eso también es director del movimiento, el colectivo Ecuador Rebelde y Democrático. Porque la trayectoria de Juan, a más de la comunicación, ha sido también la preocupación para defender al país, que nosotros a lo largo de la historia ecuatoriana hemos visto que este país nadie lo ha querido. Y por eso es el tema de hoy, Ecuador, eterno perdedor. Perdió el Amazonas, la región amazónica, más de 200.000 kilómetros cuadrados, en el gobierno de Arroyo de Río. Y en el gobierno de Rafael Correa se perdieron las 200 millas mar territorial. Y sabemos también que el movimiento, el colectivo Ecuador Rebelde, va a realizar una serie de actividades durante el año, de este año, recordando las fechas históricas que han marcado la vida republicana de este país. Juan, gracias por tu presencia. ¿Y qué tú nos puedes decir? ¿Qué actividad se va a hacer para el día 29 de enero? Que se recuerda ese fatídico firma del protocolo de Río de Janeiro. Y también si nos puedes hablar algo sobre la pérdida de las 200 millas mar territorial. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Ecuador Rebelde va a hacer un acto, una concentración cívica en la plaza de San Francisco, donde está la estatua de Vicente Rocafuerte, en recordación del protocolo de Río de Janeiro, donde el Ecuador perdió alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados. Una cuestión, casi la mitad del territorio se perdió ahí. Entonces, pero eso fue en el año, la firma fue en enero del 42. Y luego, como el Perú adujo que quedaba sin una zona que no se había delimitado en el protocolo de Río de Janeiro, que había que rectificar y escoger una línea, también lo perjudicaron al Ecuador ahí, en la época de Mahuague, incluso hubo una guerra, anteriormente hubo no guerra, sino enfrentamientos ahí, la guerra de Cenepa, Paquilla, por ese tema de que el protocolo de Río de Janeiro, según los peruanos, había quedado sin delimitar una zona en el sur particularmente. Al rectificar y al fijar
definitivamente esas líneas ya como límites, el Ecuador tuvo que seguir retrocediendo. Eso que dicen aquí, que la guerra del Cenepa, que Paquilla, que el Ecuador ganó, eso es pura mentira, ¿no? Puro patriotismo, de pacotilla. Sí, los resultados, vean ustedes los resultados territoriales, ¿en qué quedaron? El Ecuador ha ido a retroceder y retroceder. Entonces, pero no solamente eso, también el tema de cuando gobernaba el asesino de Alfaro, Leonidas Plaza. Leonidas Plaza, los peruanos, los colombianos hicieron unas reclamaciones, pero así no tan profundas. Y pero como estaba en Esmeralda peleando precisamente Carlos Concha, que se había levantado en armas por tratar de vengar la muerte de Alfaro y quería tumbarlo a Leonidas Plaza, y el que le proporcionaba armas era un gobierno que había ahí de Colombia, que también era liberal radical y partidario de Alfaro, el colombiano. Entonces, Leonidas Plaza, para evitar, porque ya estaban a punto de derrocarlo, y si sabía que Carlos Concha se hacía cargo del poder, lo iban a fusilar a Leonidas Plaza por el asesinato de Alfaro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente, Leonidas Plaza dialogó con el presidente, que también era apellido Concha, pero aunque no eran parientes, el presidente colombiano, y pautaron que el Ecuador le entregaría una determinada cantidad de territorio al norte del Ecuador y hasta el río, hasta el río Marañón, Sí. ¿verdad? A Colombia, sin que Colombia haya reclamado nada, sino que para que no le sigan suministrando armas. Entonces le regaló, como ahora el presidente de ingrata recordación, que de 200 millas redujo a 12 millas de mar territorial, gratuitamente. Asimismo, Leonidas Plaza gratuitamente vino y le cedió a los colombianos, pero no lo hizo él, sino que le hizo que firme el siguiente presidente que él puso, que era Alfredo Baquerizo Moreno, que era empleado del Banco Comercial y Agrícola. Él era empleado, porque en aquella época el Banco Comercial y Agrícola era el que ponía a los presidentes y ponía a los diputados y manejaba el país, los principales accionistas de ese banco. Entonces, firmaron un acuerdo con Baquerizo Moreno, le cedió a Colombia toda esa parte hasta el Putumayo. Y después de un tiempo, 1 año, 2 años, no recuerdo la fecha, los peruanos le reclamaron a Colombia diciéndole que esos territorios que el Ecuador le había cedido pertenecían al Perú y se fueron a una guerra. Y entonces, para calmar la situación, una guerrita por ahí, llegaron a un acuerdo Colombia-Perú, con el objeto de repartirse lo que el Ecuador le había cedido a Colombia. Por eso es que Colombia tiene lo que se llama el Triángulo de Leticia, que con un triángulo así llegan al río Putumayo, que ahora ahí tiene una posesión Colombia. Mientras que el Ecuador lo dejaron sin salida directa al Amazonas a través del río Putumayo, o río Marañón, como se llama. Sí. Entonces, esas son algunas de las cosas, pero lo particular y lo fundamental, ¿por qué el Ecuador ha perdido territorio? Nació a la vía pública como país casi con 1 millón de kilómetros cuadrados, limitábamos con Brasil, pero ¿por qué estamos ahora en 200.000 kilómetros cuadrados? Casi hemos perdido 800.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? No porque han venido los vecinos y se han llevado, sino porque las mismas oligarquías
los mismos, estos malos presidentes, estos bellacos, los mismos que nos gobiernan ahora, con la misma idiosincrasia, con la ambición económica, con la corrupción que nos agobia, los mismos eran que gobernaban en aquella época, no ha cambiado nada, el país no ha cambiado nada. Y entonces ellos, los presidentes, le fueron cediendo. No querían pelear, no tenían el ánimo de pelear. Entonces le fueron cediendo territorio a los vecinos, a Colombia, a Brasil, luego al Perú. Al Perú 1, 2, 3 y 4 veces. Y quedamos en 200.000 kilómetros cuadrados cuando el Ecuador nació en el año 1830 con casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿quiénes son los culpables? No los vecinos, sino en este caso Leonidas Plaza, Leonidas Plaza, también este bellaco de Flores. Luego de Flores, creo que Rocafuerte fue uno de los pocos que no hizo nada, pero luego vinieron los expresidentes, inclusive García Moreno. Fíjense que la historia tratan de ocultar los que se han apropiado del país, estas oligarquías corruptas que nos gobiernan en la actualidad y que han gobernado durante los más de 100 años. Tratan de ocultar. García Moreno, fíjense, era presidente, dictador del Ecuador casi por 15 años. Le propuso al gobierno de Napoleón Bonaparte II, Napoleón el Pequeño, que le decían de desprecio en Francia mismo, Napoleón el Pequeño, García Moreno le propuso entregarle al Ecuador como colonia, como protectorado a Francia, y que Francia nombre un rey para que nos gobierne como una monarquía, pero menos mal que Napoleón el Pequeño estaba ocupado con el problema que tenía en México, que ellos invadieron México, ¿no? Que nombraron un emperador a Maximiliano, Maximiliano, que después lo fusilaron inclusive. Pero para entusiasmar a Napoleón el Pequeño, para entusiasmarlo, García Moreno lo mandó a Francia a Antonio Flores Gijón, que era hijo de Flores, el fundador, entre comillas, y después será presidente, Antonio Flores Gijón, en el año 1888 al 1892, será presidente de la República. Pero antes era un servil de García Moreno, y García Moreno lo mandó a Francia para que lo convenza a Napoleón el Pequeño que si el Ecuador lo aceptaban como colonia de Francia, él le regalaba las Islas Galápagos. Y ni así convencieron a... Fíjese, estas cosas no se enseñan ni en la escuela, ni... Iba a decir una mala palabra, pero... Entonces ahora nosotros seríamos franceses. Más o menos, bueno, imagínense. Imagínense, y estas cosas no se enseñan. Entonces, ¿de quién es la culpa que ahora tengamos 200.000 kilómetros cuadrados, que estemos reducidos? De las mismas oligarquías, los grupos oligárquicos corruptos que nos han gobernado. El voto para gobernarnos negativamente, porque eso es gobernar negativamente. Le sigue dando, pues el pueblo le sigue dando este pueblo, como este pueblo irredente. Pues Juan Montalvo también decía muchas cosas, ¿no? Decía, pueblo del Ecuador, ¿hasta cuándo sigue eligiendo a ignorantes, analfabetos que los que hacen es darle látigo al pueblo? Entonces, estos oligarcas no es ahora, no fue Guillermo Lasso, no fue Lenín Moreno, no fue el anterior, del anterior, así 120 años. Todos han sido igual. Todos han sido un delincuente, que han sido inconsecuentes con la patria, salvo, desde luego, Vicente Rocafuerte, Eloy Alfaro, la Revolución Juliana, que fue extraordinaria, y también yo siempre digo y siempre traigo a relación
El último mejor gobierno que ha tenido el Ecuador fue el del general Rodríguez Lara. De ahí para acá, para de contar, todo han sido una tarea de asaltantes. Juan, sin embargo, como lo que acabas de indicar, los gobernantes, los políticos, nunca han querido al Ecuador. Lo han dejado que prácticamente desaparezca con 200.000 kilómetros cuadrados, haber tenido casi 1 millón de kilómetros, eso es algo inaudito. Pero el pueblo, a más de su ceguera de ubicar a los gobernantes, ha tenido un espíritu patriótico, ¿no? Ha tenido un espíritu patriótico y siempre ha estado en defensa del país, de la soberanía y de todo lo que tiene que ver para que el Ecuador no desaparezca. Es el pueblo. En base a eso, tú eres director, dirigente del movimiento Ecuador Rebelde, en la cual se van a hacer una serie de actividades en recordación de estas fechas dramáticas que ha sufrido el Ecuador. Claro, y ojalá pues que se pueda rever, se podría tal vez revertir de alguna manera, habría de alguna manera para recuperar algo de las 200 millas, o ya se perdió definitivamente, o se puede ir a una instancia internacional para recuperar aunque sea parte de esas 200 millas. Y antes que nos responda Juan, bueno, esos otros presidentes que fueron unos infames que gobernaron el país, no les importaba nada. Pero cuando se pierde las 200 millas, se las regalaron, las 200 millas, había un gobierno que era patriótico y que cantaba canciones cívicas, patria y sé cuánto, patria por acá sagrada, y patria por allá. Lo observamos a Arroyo de Río, bueno, ya entregó la 200, pero la Amazonía, aduciendo que el Ecuador estaba invadido y que no podía hacer más porque si seguía la guerra, Perú llegaba y se tomaba todo el país. Pero acá entregar 200 millas, que casi los historiadores y los que saben de geografía, se han perdido acá, ahí en 200 millas se han perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Así es. ¿Qué explicación histórica se le puede dar a eso, Juan? Bien, el tema es lo mismo de siempre. Mandatarios, presidentes irresponsables, antipatrióticos, que no han hecho respetar la soberanía del país. Y la historia se sigue repitiendo, ¿no? Cuando este señor entregó las 188 millas. 188 millas de mar territorial ecuatoriano. No solamente fue él, sino el alto mando de aquella época, porque de acuerdo a la Constitución, el alto mando militar tenía que resguardar la soberanía del país. Se quedaron con el hocico callado. Y no solamente eso, sino que los legisladores tenían que aprobar eso. Y lo aprobaron. Imagínense. Y para remate, Juan, la Corte Constitucional lo aprobó. Lo aprobó. Entonces todo es un concierto de intereses y de llamadas telefónicas. Fíjense que cuando el tema del cierre de la frontera por el sur para solemnizar el protocolo de Río de Janeiro y para el Paquise y todo eso, esa parte que se cerró, se denunció que Fujimori, que era el que gobernaba, y aquí gobernaba Mauac, Fujimori le mandó a entregar $1 millón a cada uno de los legisladores para que aprueben ese tratado. Fue una denuncia. Inclusive aquí algunos medios de comunicación, porque no solamente eran a los legisladores, sino a opinadores, ¿no, verdad? Que recibieron dinero de parte del Perú para que hagan una campaña y para que firmen en la asamblea a favor de entregar esos terrenos al Perú.
Para convencer también al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo se queda impávido ante estas regalías que hacen nuestros gobernantes. El Ecuador se queda impávido y es más, ni se percata de lo que está ocurriendo, porque como dices tú, Juanito, en realidad es como una componenda, ¿no? Es como una campaña general para convencer a cada uno de los poderes para votar a favor de entregar nuestras riquezas. Así es. Entonces, lo que pasa es que, como digo, estamos en presencia de unas oligarquías traidoras al país. No solamente ahora, no solamente en el siglo XXI, ni en el siglo XX, sino desde el siglo XIX, desde el año 1830 para acá, que ahí no les ha importado. Fíjate, en la primera constitución de 1830, el Ecuador tenía un millón de habitantes. Tenía 1 millón de habitantes. Pero de acuerdo a la constitución que hicieron las oligarquías, las élites económicas de aquella época, que son los mismos los de ahora, solamente podían votar 40.000 personas. 40.000, de 1 millón, 40.000. ¿Quiénes eran? Porque les pusieron, pues, bueno, claro, tenían que tener dinero. Tenían que tener dinero o tierra, que en aquella época la riqueza se acumulaba en la cantidad de tierra, terratenientes, pero de 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas. Ellos solamente podían votar y tenían que saber leer y escribir en una época en que el analfabetismo era casi mayoría. Tenía que ser casado, tenía que ser católico. Entonces, algunas de eso le fallaba, no podía votar. Entonces, los que mayormente tenían esos requisitos eran los ricos de aquella época. Entonces, los ricos hicieron este país, lo formaron este estado para ellos. Para ellos. Y ellos siguen manejando el país como que si fuera de ellos. O sea que los pobres no eran ciudadanos. No eran ciudadanos. Ya le digo, la primera constitución de 1830, que redactaron esa constitución, los esbirros que tuvo Juan José Flores en Riobamba, que se reunió en Riobamba, esos esbirros le ordenaron que al pueblo no lo dejen votar. Y de 1 millón de habitantes que tenía el Ecuador, solamente 40.000 nada. Con eso hacían las elecciones. ¿Y cómo se hacían las elecciones? No eran elecciones directas y secretas, como dice, sino que el que estaba el presidente nombraba al juez. El juez de cada pueblo era el que, de cada cantón era el jefe de lo que organizaba las elecciones, y también nombraban a un cura que regularmente era partidario del gobierno, y a un ciudadano ilustre que ellos mismos los escogían. Entonces, entre los 3 en cada cantón, en cada provincia, eran los que contaban los votos y hacían fraude a favor de estas oligarquías corruptas que nos siguen gobernando. Un libre albedrío democrático en ese entonces. Ya después, lógicamente que después con el tiempo vinieron las presiones, ¿no? Vinieron las presiones y fueron modificando algunas cosas, pero ni las mujeres, fíjate, no podían votar. Sí. Claro, pues, las mujeres no podían votar, ni tenían derecho a ir a la escuela tampoco. Ese fue el país de las oligarquías al inicio. Pero siguió hasta, eso fue en 1830, siguió hasta 1820, que creo que la Procel, la doctora Procel, la de Loja, sí, que hizo una lucha y logró que la mujer vote ya en 1820, creo, por ahí, no recuerdo, 20, 21, recién autorizaron a la mujer para que pueda votar. Y para que pueda asistir a la universidad, que no la dejaban tampoco, no podían estudiar. Y entonces, ¿de quién fue la lucha? Fue de gente de izquierda, pues. Si la derecha nunca ha hecho nada, ningún derecho lo ha hecho a favor del pueblo, siempre a favor de ellos. Quienes han luchado, quienes han puesto los muertos, ha sido la izquierda. Y gracias a la izquierda es que el pueblo ahora goza de tanto derecho. Dígame,
ustedes que me están escuchando o cualquiera, ¿qué norma de derecho ha sido planteada y concedida por la derecha? Ninguna. Todos obedecen. Hay una vez, ahora último, yo leí un artículo de una argentina que decía, cuando oigo derecho, ese derecho me huele a sangre, me huele a sudor, me huele a pelea, me huele a movilizaciones, porque solamente por ese sistema se arrancan los derechos a las oligarquías que nos gobiernan. Y no solamente aquí en el Ecuador, toda América Latina. Así, y por reclamar derechos hubo la masacre del 15 de noviembre de 1922, ¿no? Y otro tipo también de el masacre, 29 de mayo. De mayo, en el cual tú Sí, estás escribiendo un cuento sobre eso y también Ecuador Rebelde va a ser un acto en recordación. Este 29, anunciamos, ¿no? Este 29 del presente mes de mayo, de enero. Este 29 de enero del presente año se cumple un aniversario más del protocolo de Río de Janeiro, por medio del cual el Ecuador perdió como 200.000 kilómetros cuadrados. Ecuador Rebelde va a hacer un acto en la plaza de San Francisco, Sí. donde está, como digo, donde está ahí la estatua de Vicente Rocafuerte. Así que invitamos a todos, será a partir de las 11 de la mañana. Y también ahí se va a celebrar, ¿no? Sí, en este caso, la caída de Mahuac, porque el 20 de enero es el aniversario de la caída de Mahuac, un gobierno funesto que cometió el abuso, quebrantó la ley cuando decretó el feriado bancario, robándole, secuestrando los dineros del pueblo que tienen los bancos. Porque está bien que le quiten a los ricos, pero los ricos tienen, no solamente, si aquí tienen 10 millones, 100 millones, en los Estados Unidos tienen 1.000 millones, pues en Europa y todo eso. Tengo entendido que el Ecuador Rebelde tiene un calendario de recordación de fechas históricas que han ocurrido en el país. Entre eso tú mencionas el 29 de enero, la caída de Mahuac, también el 29 de mayo, que fue la masacre de los bachilleres de la casona universitaria, de la cual tú creo que estás escribiendo un cuento sobre ese tema. Pero además de eso, ¿cuál es el propósito de Ecuador Rebelde a recordar esa fecha? Darle al pueblo mayor amplitud, información, hacerle recordar lo que ha sido el Ecuador, sus gobernantes, cómo lo han tratado, y que no hay hasta el día de hoy una salida que este país pueda seguir su marcha en la historia. Nos ponemos a pensar, las élites colombianas, por ejemplo, ellos han querido más a su país porque le han quitado tierra al Ecuador para mejorar su país. Ni que se diga el Perú. Pero este país, estas élites, como que... Han ido cediendo. No, sí, que es una élite atrasada, como dicen a varios historiadores, una élite que son empleadas de la potencia, fue Inglaterra, Estados Unidos, porque esta élite nunca les ha importado el país. Hasta el día de hoy, las élites están en Estados Unidos, están en Europa. Le interesa el dinero que aquí producen y se lo llevan a otros sitios. En la época del gran cacao, la gran riqueza del país era la exportación del cacao. Los ricos vivían en Francia y todo el dinero que ingresaba al país y que era de ellos, si por decir 10 millones de dólares en exportación de cacao, solamente traían acá lo que tenían que pagarle a sus trabajadores, el resto lo dejaban en Francia. Y allá tenían palacetes, tenían su vida, sus hijos los mandaban a estudiar allá. Otra exportación de cacao, así un alto porcentaje quedaba en Francia. Querían comprar algo, con el dinero de ellos traían muebles, traían ropa, traían etcétera, etcétera. Luego Francia
cayó como potencia, entonces se dividió entre Inglaterra y los Estados Unidos. Ya después, los Estados Unidos prácticamente dominó toda América Latina y los ricos ya no iban a Francia, sino a Miami. Y el dinero que robaban aquí se lo llevaban a los Estados Unidos. En los Estados Unidos es el principal país receptor de dinero mal habido. Y no me vengan con cuentos que porque lo cogieron a Poli, que era el contralor, ya. Mentira. La gran mayoría de los corruptos, de los estafadores, llevan el dinero a Miami, a los Estados Unidos, y allá los protegen. Y entonces, frente a esa situación, el Ecuador se ha venido debatiendo, y estas oligarquías que tienen tanta protección de los Estados Unidos, de otros, siguen robando, y tienen el dinero acumulado porque las leyes electorales que ellos mismos han hecho redactar, están destinados a que el pueblo jamás levante la cabeza y pueda dirigir al país. Siempre tienen que ser elementos de las oligarquías con suficiente dinero. Y si no tienen suficiente dinero, alcahuetes de ellos que le financian la campaña. Pero además de eso, vemos que estas élites tienen una mentalidad muy estrecha, ¿no? Muy estrecha y bastante acomplejada. Porque fíjate, cuando se pierde el Amazonas, ¿no? Todos esos territorios fueron a parar a las compañías norteamericanas petroleras. Esa oligarquía no ve nada, cede tierra. Ahora con las 180 millas que se regaló, en esa área están pescando grandes países desarrollados como China, Canadá, Tailandia, Estados Unidos, están que saquean ese mar. Uh-huh, y esta oligarquía solamente es parcelaria, busca su parcelita y no tiene una visión más amplia de país, ¿ya? Y van cediendo, mientras que otros países tienen mayores recursos, inclusive para que ellos sean más ricos. Pero fíjate, una situación bastante compleja. ¿Tú cómo miras esa situación? Bueno, te digo que esa ha sido la historia y la desgracia del país. Tenemos unas oligarquías que no piensan en el Ecuador. Ahora, ellos están pensando su origen en España, que yo nací en España, que mi abuelo fue español. Ese es el complejo. Tienen ese complejo. Ese orgullo. Jamás dicen yo soy ecuatoriano, yo soy hijo de indígena, de dueño de estas tierras. No, ellos siempre andan buscando en otros países sus orígenes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ellos lo que les interesa es la plata, y muchos de ellos están aquí en el Ecuador porque aquí es que tienen sus negocios. Pero sus ganancias las mandan a los Estados Unidos. Las mandan a los Estados Unidos o a Europa. Entonces, y ellos viven aquí obligados por los negocios que tienen. Entonces, políticamente ellos dominan el país. Políticamente las leyes las hacen de acuerdo a los intereses económicos de ellos, no del pueblo, a los intereses económicos de ellos. Entonces, esa es la desgracia del Ecuador. Entonces, ellos, lo que decía hace rato, ¿no? Que ellos han hecho las leyes electorales para evitando que los pobres alguna vez lleguen a la presidencia y pongan orden en este país. Porque una persona que ha tenido hambre, que ha tenido miseria, que ha visto la pobreza, que ha vivido en medio de la pobreza, llega a la presidencia de la República, va a componer, pues, va a ayudar al pueblo. Exactamente. Entonces, pero las oligarquías que temen perder el control del Estado hacen todo lo posible para que le dicten leyes a favor. Y es lo que repito, ¿no? Que las leyes electorales están hechas para que solamente los ricos puedan ser presidente de la República, o algún alcahuete de ricos que aparece como pobre, populista, como el tema, pongamos, de Velasco Ibarra. Velasco Ibarra efectivamente
no tenía grandes capitales, pero tenía un capital político, porque ya había sido presidente. La primera vez fue en el año 1833, que fue Velasco. Y de ahí ya se hizo una carrera política. Entonces venían las oligarquías y lo financiaban para que llegue al poder. Por eso algunos de aquella época dicen, no, dice, Velasco fue uno de los pocos presidentes que murió pobre. Efectivamente murió pobre. Pero ¿cuál era la ambición de él? Ser presidente de la República. Entonces, siendo presidente de la República, las oligarquías le financiaban la campaña y cuando llegaba al poder, él a esas oligarquías le daba los ministerios para que robe. Él no robaba, pero permitía que robe. Que es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo. Entonces Velasco Ibarra, un sinvergüenza, fue 5 veces presidente de la República con el apoyo de las oligarquías y con el apoyo de los medios de comunicación de aquella época. Le decían el profeta, el Mesías, a través de los medios de comunicación. Entonces, la gente dice, el profeta, el Mesías, y lo ponían con el dedo así, imagínense. Entonces, la gente votaba, pues, porque él era un sirviente de las oligarquías que iban a robar, de las oligarquías bananeras, de las oligarquías cacaoteras de aquella época. Y su frase, dadme un balcón y seré presidente de la República. Ajá, dame un balcón, sí, pero con el apoyo de los medios de comunicación, pues. Ahora, y con el apoyo de las oligarquías, claro, de los millones de las oligarquías. Ahora, y del fraude, porque hay otra cosa. La mayoría de las veces que ganó Velasco Ibarra fue con fraude. La mayoría de las veces. Le hicieron fraude al doctor Raúl Clemente Huerta, que ganó las elecciones, creo que fue en el año 58, no, 68, algo así. Le hicieron fraude a favor de Velasco Ibarra, porque las oligarquías manejaban todo. Eso fue en el 50. Claro. Cuando se enfrentaron Frente Patriótico, así Frente Democrático Nacional. Claro. Raúl Clemente Huerta fue precandidato a presidente, ahí creo que fue Antonio Parra Velasco, sí. Y con Alejandro Carrión, que era el famoso grito, porque eso eran candidatos de la izquierda, Parra, Carrión, Revolución, en aquella época, ¿no? Pero las oligarquías que controlaban el Estado, como controlan ahora, hacían fraude a favor de Velasco. Como si nosotros escarbamos y veremos los fraudes porque se ha hecho recientemente en el país. Esa Tamaín, esa que ya la deberían sacar, ya no le corresponde estar ahí, porque ya el tiempo de ella se acabó, pero la tienen ahí porque es la arquitecta de la mañosería que sucede en el Consejo Nacional Electoral. Pues se dice que lo último que muere es la esperanza. Ahora, ¿qué esperanza tiene el pueblo ecuatoriano para no dejarse precisamente engañar por los balcones ni ahora por internet, que es la campaña que se desarrolla? Nosotros hemos organizado algo ahí para hacer algo más que sea, ¿no? Enfrentar, como se dice, enfrentar a los tanques de guerra con piedra, al menos que no. De luego que no se puede, pero bueno, es lo único que tenemos, las piedras para tirarle encima a los tanques de guerra que las oligarquías mandan contra el pueblo. Entonces hemos creado lo que se dice, pues, Ecuador Rebelde, una organización, un movimiento de Ecuador Rebelde que no pretende presentarse a elecciones porque, como digo, las oligarquías dominan todo aquí. El que no hace pacto con las oligarquías no puede ser presidente. Fíjate, a Fernando Villavicencio no hizo pacto con las oligarquías y los amenazó con que iba a hacer una investigación de los actos de corrupción que habían hecho y lo mataron. Entonces, aquí en este caso no se puede, en este país, no se puede ser presidente de la República siendo un presidente honesto que quiera enderezar este país, porque lo matan o lo destituyen, le inventan cualquier cosa y lo destituyen. Entonces aquí hay que hacer actos o llegar al poder como llegó Rodríguez Lara, Eloy Alfaro, como llegó, la Revolución Juliana, que fue hecho por militares.
Entonces, un gobierno fuerte sí puede pues, meter preso a todos, inclusive a los amigos de las oligarquías, que estas bandas mafiosas que se han apropiado del país, a la narcopolítica, a la narcoburguesía, a todo eso hay que acabarlo. Pero ¿cómo lo puedes acabar? Tú no puedes acabarlo siendo presidente de la República. ¿Por qué te destituye? Pues la narcopolítica te destituye. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un gobierno fuerte, pues. Un gobierno fuerte, que el presidente de la República puede gobernar con poderes extraordinarios y puede enderezar al país, puede acabar con la narcopolítica y con la violencia que está imparable en este momento. Cada día hay más muertos. Fíjense que diciembre del 2025 terminó con el mes más alto en la historia del país de crímenes que se han cometido. Más sangriento. Y esto con la complacencia de quienes dicen declarar la guerra, que les declaro la guerra, pero no se ven resultados. ¿Dónde están los resultados de la guerra? ¿Qué guerra, pues? Que se moviliza el ejército, las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los resultados? El pueblo quiere resultados, no quiere discursos, ni que quiere que el Ecuador viejo, el Ecuador de ayer, quiere el Ecuador de ahora, libre de delincuentes que se meten de políticos y de la narcopolítica y contra la narcoburguesía esta. Bueno, entonces el Ecuador Rebelde está en un propósito, en una línea en la cual se puede rescatar al país y ya, como tú indicabas, en este año, en el mes de enero, el 29, se va a recordar ese nefasto firma del protocolo de Ranedo y la caída del otro nefasto de Magua que llevó al pueblo a la miseria a través de ese feriado bancario. Bien, Juan, te agradecemos tu presencia, siempre es muy importante porque da luces, orienta y ese es el compromiso que tenemos los periodistas. Este medio de comunicación que es el canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Guayas. También agradecemos a nuestros fraternos que se lanzan con nosotros, a ustedes amigos que siempre nos están acompañando y que están pendientes sobre lo que ocurre en el Ecuador. Por eso el nombre de nuestro programa es Alerta Ecuador, porque nosotros no podemos estar dormidos. Ya hemos estado dormidos más de 200 años y qué es lo que ha ocurrido. Ya Juan nos ha narrado la triste historia del Ecuador, un país que realmente ha estado en una situación muy desmejorada, una situación en la cual el Ecuador ha estado a punto de desaparecer. Sin embargo, las élites han venido hablando que Ecuador, fomentando ese patriotismo que hasta cierto punto es falso, porque tanto que se habla de Ecuador, todo y no se ha hecho nada por él. Un país que no se merece lo que está sufriendo, un país rico en recursos, con un pueblo que es bastante también activo. El pueblo siempre ha estado al tanto de lo que sucede en el Ecuador, lo ha defendido. En la guerra del 41 tuvieron presto el pueblo a pelear, sino que no tenía armas para hacerlo. Hoy se entrega 180 millas del mar territorial. ¿Y quién le favorece? ¿Quién oculta ese? Los medios de comunicación. Nadie ha dicho nada sobre eso. La gente, el común del ecuatoriano, cree que todavía tenemos 200 millas. La mayoría, claro, sí, la mayoría, si usted va donde el pueblo y hace una encuesta, la gente va a decir, no, si tenemos 200 millas, porque casi de eso no se habló mucho, no se habla, mucho. Fátima, exactamente, eso hay cosas que se tapan, ¿no? Hay cosas que se tapan y el pueblo está pensando que todavía tenemos esas riquezas, que todavía vienen los chinos y se llevan las aletas de tiburón, los tiburones, y van y las hacen cápsulas, y a ellos les cuesta 10 centavos, pero acá después nos venden a $3 cada cápsula, ¿verdad?
y se hacen el dinero, se hacen la plata. Pero no solamente, discúlpame, déjame agregar, robar unos minutitos de este tema de la pérdida de las 200 millas. No es solamente de la pesca, eso es secundario. Dice el tratado del CONVEMAR, el convenio del mar, se llama. El convenio del mar, que si todos los que hay en el subsuelo, petróleo, todos los minerales, la riqueza subterránea del mar, minas, en fin, todo eso, si en 5 años, creo que en 10 años, no recuerdo muy bien, si el país, como el Ecuador, no reclama eso, se pierde ya no es el Ecuador, de la mar territorial 188 millas, ¿verdad? De ahí para adelante, si el Ecuador no reclama lo que antes era hasta las 200 millas, ya el Ecuador lo pierde. Esa es la verdadera intención, porque este CONVEMAR fue influenciado por los Estados Unidos para robarse los recursos minerales que hay en el subsuelo marino. Eso de que los chinos vienen y pescan, ese es el cuento chino que no quieren tomar, eso es secundario. ¿Quién tiene que protestar? ¿Quién tiene que poner allí la cerecita del pastel y poder recuperar lo que era nuestro? Claro, y sin embargo le correspondía al gobierno de Guillermo Lasso y al gobierno rechazar ese convenio con CONVEMAR, porque ya están los 10 años, porque se firmó en el 2014. Todos son los mismos. Bien. Entonces, amigos, gracias por que siempre están siguiendo de nosotros el programa Alerta Ecuador, que es corresponsable de decir y estar alerta de la verdad de lo que ocurre en el país, Fátima. Sí, y también una invitación a la Plaza de San Francisco, ¿verdad? ¿A qué hora es? 11 de la mañana. 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ¿verdad? En la Plaza de San Francisco, el día 29 de enero, que vamos a estar allí, pues, haciendo como que un solo puño para que también las voces sean escuchadas, ¿no? Para tener presencia y para que algo haga no oídos sordos ya las partes que son de la influencia política, sino también escuchar otras voces. Sería bueno escuchar muchas voces y también pues que la gente diga, sí, estamos aquí conmemorando el 29 de enero. Bien, gracias amigos y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias.